Las 4:30 de la tarde seguimos en Me Importas Tú. Damos la bienvenida a nuestros colaboradores, Guillermo Lorea, Javier del Castillo y Rosa Marina Herrea. Javier, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por llamarnos y por estar aquí. Bienvenido, Javier. Gracias. Rosa Marina Herrea, ¿qué tal? Bienvenida también. Pues encantada de veros Placer verte. y de estar aquí. Gracias como por siempre. estar con nosotros. Guillermo Lorea, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallados, buenas tardes a Buenas todos. tardes. Bueno, hablamos del tema del día. Lo comentábamos en nuestra pausa publicitaria. Como saben ustedes, la delegación del Gobierno está vigilante ante posibles actos de bienvenida de la miembro de la banda terrorista ETA, liberada ayer, salía de la prisión de Teixeiro, Inés del Río. Por otra parte, Sortu ha asegurado hoy que no se van a hacer actos de homenaje hirientes, de recibimiento hirientes para con las víctimas del terrorismo. Son estos algunos de los puntos que queremos destacar para comenzar nuestra tertulia. Si os parece, vamos a ver esa salida de la etarra natural de Tafalla ayer de esa cárcel gallega. Vean. Excarcelación inmediata por unanimidad. En menos de hora y media, los 17 magistrados de la Audiencia Nacional, presididos por el juez Marlaska, han estado de acuerdo. La sentencia es clara y contundente, dicen. En su auto de 7 páginas se limitan a ejecutarla. La condena de Inés del Río se da por terminada. Respecto a su indemnización, confirman que no la podrá cobrar. La Fiscalía ya había advertido al Pleno que el fallo de Estrasburgo no dejaba ninguna elección. España es un Estado de Derecho y como tal Estado de Derecho está sujeto a la ley de leyes, la Constitución, a los tratados internacionales que firma España y por lo tanto con el mayor respeto. Para el Gobierno tampoco había margen de maniobra. Son las consecuencias del cumplimiento, aunque les puedo asegurar que un día como hoy es un cumplimiento doloroso de la sentencia de Estrasburgo. Tras la decisión de la audiencia, las consecuencias del fallo de Estrasburgo irán en cadena, aunque está por ver cómo se aplicará al resto de casos. Solo en la audiencia hay una treintena de recursos pendientes de resolución. Analizamos este tema además con la mirada puesta en Tafalla. Como decíamos, Inés del Río es natural de Tafalla, aunque como bien ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Cristina Sota, no tiene vinculación con esta ciudad navarra. Hemos estado en Tafalla, vean. Normalidad hoy en las calles de Tafalla y poca expectación ante la posible visita de la excarcelada Inés del Río. No he oído nada que venga hoy aquí. Nació aquí, pero aquí ya no vivía eso. El Grupo Municipal de Bildu ha asegurado que no se le hará un homenaje público, acto que para la alcaldesa de UPN, Cristina Sota, sería un insulto a las víctimas. Aquí públicamente de momento no se le va a hacer ningún homenaje. Creo que esas cuestiones sobran en estos momentos de dolor y en estos momentos de indignación y frustración, que es lo que sentimos la mayor parte de los tafalleses, y pienso que de la sociedad no solo navarra, sino también española. Medio centenar de amigos y familiares de la tafallesa podrían haberse reunido anoche en este bar. Sé que hubo algo de eso, pero también quiero aclarar que realmente, aunque esta persona nació aquí, la vinculación que tiene con Tafalla no es tanta con la que pretenden cierto grupo. A pesar de que Inés del Río tiene pocos familiares en Tafalla, desde Bildu han dicho que se le organizará un recibimiento privado si ella quiere. En principio eso se dejará, va a ser decisión de ella. La alcaldesa aseguraba que será la delegación del Gobierno quien deberá actuar si se organiza algún acto público. Yo lo único que pediría es que se resuelva con la misma contundencia y con la misma prisa que como se ha resuelto la propia sentencia. Aunque la mayoría de tafalleses prefieren no opinar, No me meto en eso. No entiendo de la justicia, no entiendo. Los que contestan se manifiestan tanto a favor como en contra de la sentencia de Estrasburgo que ha permitido la puesta en libertad de Inés del Río. No me parece bien ni medio bien. Una cosa que te llevan en contra al país, pues no sé, ahí está, ¿no? Supongo que si lo han dicho en Estrasburgo... Nos atenemos a la ley. A mí me parece bien, oye, pues sí. Que ha cumplido su condena y pues ya está. Para los concejales de Bildu en Tafalla, la sentencia contribuye al proceso de paz. El Tribunal de Derechos Humanos ha puesto fin a esta situación. Lo que creemos es que es una aportación para el proceso de paz. Lo cierto es que hasta el momento Inés del Río no ha pasado por Tafalla.
Bueno, son estas algunas de las claves, ¿no?, sobre esta excarcelación, la opinión de los vecinos de Tafalla que hemos testado esta mañana. Nos aproximamos a este tema que sin duda, bueno, desde que se conociera la decisión del Tribunal de Estrasburgo ha sido el tema del que estamos todos los medios de comunicación muy pendientes, aquí en Navarra, por la condición de Navarra, también de Inés del Río, especialmente Pamplona y en Tafalla. Javier del Castillo, ¿qué opinión te merece la decisión adoptada, la consecuencia siguiente, que ha sido que la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión? Y bueno, ¿qué previsión o qué esperas, ¿no?, de una decisión de este calado? La consecuencia es lo que más me duele. Yo he vivido los momentos donde esta señora puso la bomba y fue la conmoción de toda España y de toda Navarra y de toda la gente que tenía decencia moral. Bueno, pues el Estado de Derecho sabemos que tiene sus normas, que en este caso, bueno, pues yo también creo en el Estado de Derecho y como he oído por ahí, me duele que esto, por el Estado de Derecho, beneficie precisamente a personas como esta y los secuaces que tienen alrededor antes y lo triste ahora, que todavía secundan y como oyes, bueno, pues ya ha cumplido su pena en paz. Pues no, esta señora ha cumplido su pena, menos de la que le correspondía gracias al Estado de Derecho, con las leyes que unas veces pues no las entendemos, y en este momento esta señora me gustaría, para que de verdad esto fuese sincero ante la sociedad, que cuando llegue a Tafalla o a la Plaza del Castillo de Pamplona, mostrara su arrepentimiento, dijera que se equivocó y que de aquí en adelante paz y gloria. Todo lo demás, desde mi punto de vista, me parece que no tiene más que confusión. Yo no quiero entrar en más comentarios, pero pienso que los secuaces, he oído que solo falta que empiecen a hacer alaracas y juergas para poner más enfrente, pero todos los presos, y en este Estado de Derecho los presos van a la cárcel para reinsertarse, esa es la debilidad posiblemente de nuestra ley. Muy bien, estoy de acuerdo que se reinserten. Y esta señora tenía que ser una ciudadana normal, demócrata, ya en la calle, y decir lo que acabo de decir antes, pedir perdón y vamos a acercarnos todos, que hace 20 años estábamos locos, hicimos esto. Entonces sí creeré en Sortu, en esta señora y en todos los que lo rodean. El arrepentimiento sería... Cuando tenga arrepentimiento, ¿no?, y se haya reinsertado, que por eso ha estado en la cárcel, y las cárceles en este momento de la democracia española están para reinsertarse. ¿Y eso qué quiere decir? Han purgado su pena, han pensado el mal que han producido, quieren volver a ser ciudadanos y se reinsertan a la sociedad para convivir con todos los demás. Rosa Marina Arrea, desde luego hay opiniones variadas, ¿no? Decíamos también al principio, ¿no?, como Sortu ha dicho que evitaría actitudes de alegría hirientes respecto a las víctimas. Es un tema en el que presidente de este partido se impone como nunca utilizar razón y corazón. Corazón porque nos está oyendo mucha gente que no tenemos ni la más absoluta ni remota idea de lo que tiene que ser el sufrimiento que han pasado y que están pasando. Porque claro, nos acordamos de los heridos, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos que utilizar la razón porque efectivamente hay un dictamen de un Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que no admite réplica porque España suscribió, que además era vinculante. Por lo tanto, hay que ponerlo en práctica. La rapidez que nos ha apelado un poco a todos, casi nos ha indignado, dices, con lo lenta que es nuestra justicia, esta rapidez. Yo, meditando, he pensado, pues a lo mejor entre un día o una semana, así han evitado que sigamos hablando una semana de ella, y ya, había que hacerlo, lo han hecho. Bien, esa es una parte, y hay que aceptarlo. De lo que ha dicho Javier, estoy de acuerdo. Sortu ha dicho, no habrá actitudes hirientes. Yo diría, y por favor empezaría por esta señora diciéndole, bueno, yo espero que esté reinsertada dentro de sí, aunque muchas veces no lo manifiestan. Yo estoy convencida que quien tiene sobre su conciencia ese número de muertes está tocada para siempre. Además, estoy convencida, sí le diría que no arañe más el corazón de las víctimas, que no lo arañe con determinadas actitudes. Ya pedir el perdón, en fin, ojalá, sí, pero me parece inviable. No, ya sé que es bastante utópico, pero eso convencería al género humano y a todos los que convivimos en esta
magnífica tierra, después que lo que hemos vivido, porque es que yo lo he pasado en primera persona, yo estaba amenazado por estos señores, etcétera, etcétera, y tengo que decir que, bueno, en aquellos momentos, yo recuerdo, pues, cuando Franco existía y mataron a Carrero Blanco, yo era un chaval, pues era joven y tal, parecía que cuando se fuese el régimen de Franco se acabó la ETA. Y resulta que llega la democracia y se cargan a los cargos electos de la democracia. Y a otras personas más inocentes todavía, y por lo tanto la reconciliación yo no me la creo, y desde luego pues, me da, no sé, no tengo palabras para decir, estas personas a mí solamente me harán creer en ellas cuando hagan lo que acabo de decir. Ya estoy resentirado, pido perdón por todas las barbaridades que hemos cometido, y a lo mejor este país empezaría a respirar. Lo demás es sectarismo. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Qué espacios de convivencia se pueden generar o no? ¿Cómo lo ves, Guillermo Lorea? Se plantea incluso la modificación de la política penitenciaria en relación con los presos de la banda terrorista ETA, también lo ha comentado la izquierda abertzale. ¿Cómo observas este panorama tras esta decisión tan importante, ¿no?, que condena desde Estrasburgo a España por la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo? En realidad, lo ha dicho el fiscal general del Estado, lo ha recordado, es una cuestión que en algunos foros se ha dicho, pero no siempre yo creo que se entiende. Es decir, esta sentencia analiza un caso particular. Es decir, cuando dicen, ha tumbado la doctrina Parot, no tiene ninguna doctrina. Es decir, ha juzgado un caso concreto, que efectivamente está inspirado en una doctrina. La doctrina Parot, la llamada doctrina Parot, la establece el Tribunal Supremo. Bueno, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional la modifica ligeramente con la llamada teoría del doble cómputo, que básicamente es lo mismo, no hace falta ir con filigranas jurídicas. Cada caso se analizará uno por uno. Es decir, es verdad que esto no es un buen precedente, es verdad que es muy doloroso. Yo creo que ha sumado a toda la sociedad española. Tienes 26 pegando en la puerta. Sí, sí. Yo creo que estas de las cosas de las que toda la gente bien, que yo creo que es la mayor parte de la sociedad, casi todos los españoles, menos los 4 malnacidos de siempre, nos une y estamos todos en contra y nos repugna. Efectivamente, es de obligado cumplimiento porque los tratados suscritos por el Reino de España, ratificados por las Cortes Generales, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. No es tanto como una institución de la Unión Europea, sino por el Convenio de la Unión, por el Tratado de la Unión, sino por un tratado distinto. Por ejemplo, Inglaterra no tiene, pero efectivamente, nosotros sí. por eso, porque no es un órgano que la Unión Europea lo ha tratado como un órgano muy cercano y se ha acercado, o sea, lo ha tratado y ha intentado que esa doctrina se impusiera, pero en definitiva no es un órgano, no es como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que analiza el derecho comunitario, que también son recurribles las sentencias de los tribunales españoles recurridas ante este tribunal. A mí, Javier ha dicho, hay un momento que ha dicho, a mí lo que más me preocupa, lo que más me duele es la aplicación y no la sentencia, no tanto la sentencia. A mí las dos cosas. Yo entiendo lo que dices y por supuesto y por descontado que ver escarcelar a un terrorista pues se nos revuelven las tripas a toda la gente que tiene un mínimo de decencia, ¿no? Pero a mí me molesta también mucho la sentencia, porque tira por tierra lo que han establecido los tribunales españoles en un país, y yo por lo que he conocido el derecho comparado, nuestro país, España, es uno de los más garantistas que conozco. Nuestro Tribunal Supremo es de una calidad jurídica enorme. Del Tribunal Constitucional habría más que hablar, pero las sentencias, tanto del Tribunal Supremo en este caso como del Tribunal Constitucional, eran muy garantistas. Y la retroactividad, y no vamos a meternos por esos vericuetos, pero es de las leyes, no de la jurisprudencia que interpreta una norma. Podrá ser una interpretación más o menos acertada, pero yo creo que no ha sido acertada la sentencia que analizamos. Pero lo que sí quiero decir, y con esto termino esta intervención, es que cuando dicen los del entorno abertzale, dicen de la izquierda abertzale que bueno, pues que no van a herir a las víctimas, es decir, solo faltaría. Es decir, solo faltaría. Lo que ocurre, y no están haciendo esa exaltación o no están haciendo tantas manifestaciones, porque han visto tal una unanimidad, porque ellos no lo comparten, pero tal la movilización y la reacción de todos los españoles, que yo creo que les da miedo, porque se dan cuenta de que este país ha reaccionado de una manera brutal, porque ha escenificado de nuevo el rechazo más absoluto al terrorismo, ¿no? Al terrorismo hablamos de las criminal. víctimas. Hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunía por la tarde con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Se prevé también un acto para este fin de semana. Que el más alto cargo de España, el presidente,
en este momento se acuerde de las víctimas, que aunque no les pueda decir más que lo que ya han oído, por lo menos es un acto humano estar a su lado, porque las víctimas sí que han sufrido de verdad. Entonces, en los momentos importantes hay que estar allí, ahí hay que estar. Y me parece que el primero que tiene que estar es él, y luego el resto de todos los políticos y partidos que de verdad quieran que esto no sea pues un olvido y aquí no ha pasado nada, sino somos personas, estas personas lo han pasado, han perdido sus seres y siguen todavía traumados, y tenemos que estar a su lado porque eso es lo que necesita un Estado. Javier, las víctimas aquí en España han sido una cosa impresionantemente modélica. Algo que creo que no se hubiera dado en ningún otro país. Estoy de acuerdo. Han aguantado lo que no sabe nadie. Jamás se ha visto un acto de violencia por su parte. Pero no son una panda bobos. El otro día decían, hasta aquí hemos llegado, ahora se nos va a oír. Y espero que se les oiga, cómo hacen ellos las cosas, sin ninguna violencia, contra aquello, diciendo, pero cuidado. ¿Y ese cuidado qué quiere decir? Tú decías, tendrán cuidado. Bien, vale, algunos. Pero sí que efectivamente yo espero que si hay algún tipo de apología, de juerga o de exaltación, efectivamente sea cierto que el gobierno va a estar... Ahí sí que ¡Ojo a Víctor! Por descontado. Nada más. La delegada del gobierno lo ha dicho. Oye, La y delegada del gobierno, tiene la ley en la mano el gobierno. Eso sí que para espero actuar, que sea La cierto. delegada del gobierno, Carmen Alba, lo ha dicho, ha sido muy contundente. Lo ha dicho. Ha sido muy contundente, pero también lo ha dicho el gobierno de España. Bien. Es decir, ha dicho varias cosas. La política penitenciaria, que algunos quieren que se cambie, no va a cambiar. No. Va a seguir con la firmeza que tiene que seguir. Y además no va a haber cambios generales porque, como decía, esta es la aplicación en un caso concreto y cada caso se analizará uno por uno. Bien. Pero para tranquilidad de los que nos oyen y nos ven, con independencia de lo doloroso que es que nadie nos quita el consuelo de lo que ha ocurrido, también la gente debe saber que esta aplicación de esta doctrina Parot es para casos, para delitos cometidos bajo el Código del 73, un código, por cierto, antes que hablabas de Franco, de tiempos de Franco, que redimía por cada 2 días de trabajo uno de condena. Ojalá lo hubiesen cambiado mucho antes, que se ha cambiado. Pero se ha cambiado cuando ya no hay terroristas pero, Javier, apenas. en el 95 se cambia, es decir, Claro. que esto... los delitos cometidos a partir del 95 ya no tiene aplicación, pero además Pero fíjate con lo la tarde que ha reforma, llegado, pero además con la 95. reforma del Código Penal, la que entrará en vigor dentro de poco, no podrá ocurrir nunca más que un asesinato se castigue como 20, ¿no? 20. Bueno. Es decir, o que 20 como uno, es decir, Sí, que cada asesinato exactamente. te puede salir 1 año por asesinato. Eso no se va a volver a dar nunca. Eso Mira, son- porque no sirve echar marcha atrás, pero sí que es cierto que uno de los absurdos que tal vez purgamos hoy en día, no, tal vez no, o sea, con toda seguridad estamos purgando ahora, y es que efectivamente durante muchos años, teniendo ya el Partido Socialista una hombre. mayoría absoluta, ese código, ¿no? El Código Penal no se modificó. no En ese se sentido. actualizó de cuando Justicia, nosotros, Belloc, ¿no? fíjate, Juan Alberto Belloc. Eso. no voy ni a señalar quién. O sea, a mí me da igual. Yo ya no he hecho la marcha atrás. La he hecho en el sentido de que un país que estaba sufriendo lo que estaba sufriendo pues tal vez tendría que haberse acometido esa reforma mucho antes. Pero ¿sabes lo que Y ocurre? no hablaríamos ¿Sabes lo de que ocurre? eso. Que realmente el principio, que era además de antes del Código Penal de antes de la democracia, en un principio parecía que tenía que era socialmente tenía un interés, que era que la redención de las penas por el trabajo. Claro. Pero ahora lo que ocurre es que estos asesinos lo que hacen es el Estado de Derecho que les Claro, repugna se y al utiliza que para lo que atacan y contra el quieren. que luchan, y esas leyes y la democracia que tanto odian, pues luego se agarran Sí, a su claro, sistema. claro. Y no diría tanto de debilidades, porque yo creo que las garantías en unos momentos se escenifican pues cosas dramáticas como esta, pero por otro lado nos garantizan muchas veces pues una seguridad jurídica y nos aseguran pues que se cumplan una serie de principios y se respeten una serie de libertades. En este caso, la aplicación exacta que ha dado un tribunal supranacional por un convenio al que estamos adheridos, pues resulta que ha tumbado la jurisprudencia de nuestros tribunales, que yo creo que era acertada y que por lo tanto no creo que se ha cometido una injusticia, pero impunidad y con el derecho positivo por delante, pues Pero efectivamente... con eso es una... Tú sabes mucho, eres abogado, sabes mucho de leyes, me parece muy bien, pero yo analizo los hechos más humanamente. Y efectivamente, y creo en el Estado de Derecho, por supuesto, y tú también eres una persona sensible. Pero tal vez nuestras ópticas sean distintas. Yo he vivido muy cerca de muchas víctimas de esta tierra nuestra y de mi pueblo y de Navarra y de otros sitios. Y he llegado cuando la bomba estaba todavía con humo.
Javier, yo no he llegado Y con ahora- bombas con humo, pero todos a nuestro alrededor hemos tenido víctimas de ETA. Desde Sí, luego, sí, las que más... que yo no me apunto las nada, que peor soy lo mayor están que pasando vosotros y os lo son cuento. los familiares de asesinados, pero tú has sido una víctima de ETA. Más o menos directamente hemos podido sufrir a más personas que por pertenecer a un partido político, No, por y seguía pertenecer a la haciendo mi carrera vida, pero- judicial, tienen que mirar debajo del coche cada día, tienen que ir con escolta. Es decir, eso también son víctimas de ETA. La es decir, coacción del miedo, es lo que se tiene que quitar de esta tierra. Y la coacción del miedo la ha mantenido todo el mundo abertzal desde el año nuestra sociedad ha sido 1975. víctima, ¿eh? Pero sí, Toda sí. Toda nuestra la sociedad. En mayor o menor medida Hay hemos sido todos más, víctimas. pero todos hemos Es decir, sido. que aquí, Pero, mientras... Javier, perdona, yo lo que quería era verlo con un poquito de esperanza, un poco como decías tú, hay un código que en un momento dado se ha modificado y hay ya una serie de gente que a partir de aquel, que como delinquió, a partir de aquel momento ya no va a poder... que me parece muy bien. Que y sí. va a podérsele eso, aplicar la gracias a doctrina Dios- Parot, que efectivamente, como tú has dicho, no la han echado por tierra, la han echado por tierra en este caso. Eso es, como has dicho tú, que la gente lo sepa. Sí. Se ha echado por tierra en los casos en los que fue con efecto retroactivo la aplicación de la doctrina Parot. El efecto retroactivo es el que nos han echado atrás. Yo quiero decir una cosa, las matizaciones o las puntualizaciones jurídicas que he hecho las quiero hacer porque creo que, aunque no son un consuelo, pueden No, pero es servir para imprescindible. tranquilizar. Es decir, esto no es que se ha abierto una Perdona, veda, no te lo la mayor reprocho, parte de los, me parece de los que estupendo. están condenados Sí, no sí. van a poder, no se les va a aplicar porque son delitos cometidos después del 95 y además que sepamos que lo que va a ocurrir a partir de ahora va a ser todavía más duro con la última reforma. Pues me parece Pero de todas estupendo. maneras, Javier, para mí lo primero es el sentimiento. A mí me reprodujo repugnancia primero y luego dolor por las víctimas. Yo en las redes sociales lo primero que hice poner unas fotos de las víctimas porque son los grandes olvidados muchas veces. Sí, que y sí. son los que peor lo están pasando y con quien tenemos Ahora, que estar yo, ahora perdona a su que lado. te diga, y hablando con un hombre de leyes, me parece muy bien, yo soy un profano, pero siempre he oído que las leyes deben estar al servicio del hombre en cada momento y gracias a Dios parece ser que en este tema las leyes se van modificando. Esperemos que no haya que aplicarlas como hasta ahora, pero de luego los hechos... Pues Bueno. te voy a redondear llegamos hoy. diciendo que espero que la interpretación de las leyes vaya en el mismo camino, porque todos sabemos, tú también, que una cosa es la ley y otra la interpretación de la ley Bueno. en muchas Bueno, pues ocasiones. Que como ha ocurrido en este caso, porque 3 tribunales distintos Por eso te y han digo. dicho cosas distintas porque el Constitucional no dijo exactamente lo mismo que el Supremo. Por eso te digo. Modificó un poco la doctrina Parot del Supremo, es decir, efectivamente. ¿no? Bueno, Bueno, pues vemos los detalles Hay jurídicos una de última, esta una última situación. cosa, que es la última cosa que quería decir. No van a recibir indemnización, eso también debe quedar claro, es importantísimo. porque el Estado, en una sensibilización de los últimos años, adelantaba las indemnizaciones de responsabilidad civil que tenían que pagar los autores de los asesinatos, las adelantaba y por lo tanto son deudores del Estado, el Estado es acreedor de los terroristas escarcelados, en este caso la escarcelada, porque de momento solo hay una, y como debe más dinero del que supuestamente le deben de esos 30.000, no va a haber un duro, Hombre, no va a pues, haber un Es duro. que eso hubiera Es que sido, eso ya- eso realmente hubiese hubiera sido sido terrible. el INRI. 30.000 euros de El INRI. indemnización que no se van a producir, como decimos. Bueno, Bueno, detalles de- jurídicos y análisis desde diferentes puntos de vista de la situación que estamos viviendo esta semana con esa, bueno, pues ya saben, no posible aplicación de la doctrina Parot en nuestro país. Javier del Castillo, Rosa Marina Herrea, Guillermo Lorea, muchísimas gracias por vuestra experiencia, conocimientos y valoraciones. Gracias, hasta pronto. Un placer también para nosotros. Seguimos ahora adelante. Después de una breve pausa, hoy les vamos a hablar de África imprescindible, del ciclo de cine, también de cine africano que se está llevando a cabo aquí en nuestra comunidad foral, en Pamplona, hoy con 2 películas muy interesantes. Lo vemos después de la publicidad.